esta historia, Dios mío, cuántas veces ya grabé. Creo que la conté solamente en un live o dos. Para grabarla así me cuesta un montón. Me cuesta un montón. No sé por qué, porque siempre pasa algo. Parece que no me dejan contar la historia. Bueno, esto ocurría en el año 2001, primer año de facultad, de universidad para la gente del extranjero. Primer año de universidad. Iba con mi mejor amiga, que era mi compañera, y es alguien que ya no está en este plano. La recuerdo con mucho cariño. Teníamos un examen, nos tocó un examen, entonces veníamos en el bus y como ella vivía a 3 cuadras de mi casa, me dijo: Charo, quiero estudiar en tu casa, me voy a quedar a dormir. Perfecto, le dije, no hay problema. Vamos a estudiar juntas, porque ninguna de las dos no entendíamos nada de la materia. Por lo menos para tratar de ver cómo organizarnos. Y me dice: acompáñame a mi casa, por favor. Los padres de Yanni, de mi amiga, estaban de viaje en ese entonces. Y teníamos que irnos a buscar sus cosas, los útiles, y venir. Ella venía con unos cuadernos y una cartuchera con bolígrafos. Bolígrafos, pinceles y demás. Bueno, menciono esto porque después va a tener sentido esto. En la esquina de mi casa estaba la casa de mi abuela, que ya no existe, ¿verdad? Estaba la casa de mi abuela y al lado mi casa. La casa de mi amiga era girando esa esquina, entrando 3 cuadras, ¿verdad? En la otra esquina de mi casa hay una estación de servicio. Esa estación de servicio entre semana en aquella época cerraba a las 10 de la noche. Pese a que era una época muy... esa es la silla. Muy segura, porque en 2001 todavía uno podía sentarse en la vereda de sus casas a tomar tereré y no venía un motochorro a sacarte tus cosas. Podías caminar tranquilo relativamente por la calle, cosa que ya no pasa. Bueno, veníamos nosotras, 10 de la noche. Atrás de mi casa hay un caminito que divide mi casa de la casa de mis vecinos de atrás, directos, que tienen la fachada de su casa sobre la calle del costado, de la vueltita. Ese caminito se abrió para que nuestros vecinos de atrás, adentro de la manzana, en la parte interna de la manzana, puedan ingresar. Nosotros prestamos parte de nuestro terreno y la familia atrás prestó parte de su terreno para que puedan ingresar estas personas, ¿verdad? Bueno, eso nos da una entrada trasera a mi casa y a la casa de mi abuela. Siempre estaban los vecinos enfrente, la familia numerosa que vive atrás de mi casa. Siempre estaban enfrente, sea el día que sea, estaban enfrente. Incluso en invierno había veces que estaban enfrente. Generalmente en invierno uno se encierra más. Pero es en ese abril, y era abril, me acuerdo súper bien, hacía calor todavía. Pese a que estábamos en otoño en Paraguay, predomina el calor. En ese abril hacía calor. Y estaba muy lindo el clima. Y veníamos caminando nosotras tranquilas hasta que al llegar a la casa de los vecinos, al inicio del terreno de los vecinos, escuchamos una chica gritando. O una mujer gritando. Gritaba, pero con mucho dolor, como si fuese que la estuviesen gol, espacio, peando. Se cayó. Nos miramos y dijimos: a lo mejor necesita ayuda. Bueno, vamos a llegar a casa, vamos a ver si se llama a la policía o a ver qué se hace. Bueno, eso todo fue en cuestión de segundos. Enfrente de mi casa hay un barrio cerrado, un ex barrio cerrado, perteneciente al frigorífico de la ciudad.
ese barrio está deshabitado y hay unos chalets adentro. Y yo sé por qué ese barrio solo habitaban familias extranjeras y sus descendientes, que eran funcionarios de altos cargos del frigorífico. Y mi familia vivía ahí, o sea, mis bisabuelos, mis abuelos y mi mamá cuando era chica. Pero desde el principio de mediados de los 80, ese barrio fue deshabitado. Creo que el último inquilino se fue a principios de los 90 incluso. Y por ende está todo oscuro. Pero no es que están directo los chalets del barrio, sino que hay un predio donde antes había una plantación de pomelos, que en ese entonces estaba todavía. Y es un predio gigante, gigante, gigante. Y en el fondo están los chalets. Y de hacia ahí venía el grito. Vuelve a sonar el grito un poco más cerca. Y ya nos miramos. Y dijimos, no va a ser. Y los que están pensando en La Llorona no son de Paraguay. Porque acá no pensamos en eso cuando escuchamos gritos. Bueno. Después empezó a gritar. Continuado. No paraba. Y yo así, en segundos, podemos ir corriendo hasta la esquina, girar la esquina, entrar por enfrente de mi casa, porque yo tenía la llave de enfrente, o podemos ir por el caminito. Por el caminito había dos situaciones. Una era un árbol de pomelo gigante, de mango gigante, frondoso, oscuro. De ese árbol siempre nos tiraban manguitos, frutitas de mango verdes o piedritas. Y las frutitas de mango siempre nos tiraban cuando no habían frutos de mango. O sea, ¿de dónde salían? Esa era una de las situaciones. Lo que sí, la cosa esa del mango, cuando quería que yo ya entre a mi casa, porque iba a pasar algo, no le gustaba que yo estuviera por afuera, siempre tiraba las frutitas o las piedritas. Entonces con mis amigos ya sabíamos cuando caían piedritas o frutitas ya era hora de irse. Bueno, era pasar por ahí. La puerta de atrás estaba cerrada con llave porque mis padres ya se habían acostado. Y era cruzar una murallita que dividía la casa de mi abuela de mi casa. Esa murallita me llegaba a la cintura. Entonces yo, como tengo una lesión en el tobillo, me sentaba sobre la murallita, giraba y me pasaba las piernas al lado de mi casa y abría la puerta o lo que sea. Bueno, ese grito empezó a moverse. Ya no era una mujer, porque yo no sé qué mujer va a gritar continuado, sin tomar aire y acercarse rapidísimo. Entonces Janina ya me mira con los ojos abiertos así, y ella, cuando entraba en pánico, se quedaba paralizada. Entonces yo la agarré de la mano, la metí a mi casa, entramos por la parte de atrás. Dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Nos metimos por la parte de atrás. Yo pasé la murallita, abrí la puerta, y cuando iba a entrar a la casa, convencidísima de que Janina estaba pegada a mí, escucho y una voz que me dice Chari, y me doy vuelta y estaba Janina sentada con una pierna hacia adentro de mi casa, la otra pierna del lado de la casa de mi abuela, y la cartuchera de Yanni con todos sus útiles, con todo, los libros, todo en el piso. Y la cartuchera se abrió y se esparcieron todos los lápices. Segunda parte.